A continuación, vamos a realizar lo que corresponde a la masterclass relacionada a normativa legal de fiscalización y también enfocado a seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esta masterclass está subdividida en dos etapas, ¿no? En la etapa 1, que corresponde al día de hoy, y la etapa 2, que corresponde al día de mañana, cada una comprendida de 2 horas, ¿no? En total hacemos una masterclass de 4 horas relacionada a normativa legal y fiscalización SUNAFIL. Bien, entonces el día de hoy tenemos unos puntos que abarcar que a continuación les vamos a brindar el alcance. ¿Bien? Previo a ello, para los que aún no me conocen, yo principalmente tengo ya una trayectoria en seguridad y salud en el trabajo relacionada aproximadamente de 11 años de experiencia, ¿no? Soy ingeniero industrial, titulado en la Universidad Nacional del Callao, una especialización en lo que respecta a normativa legal, higiene ocupacional y riesgos ergonómicos. Asimismo, tengo un máster en lo que respecta a prevención de riesgos laborales y ambientales. Asimismo, soy auditor en diversos sistemas de gestión y auditor líder en sistemas de gestión ISO 45001. Bien, entonces, vamos a iniciar entonces con la agenda del día de hoy. Solamente comentarles que para la fecha del día de hoy vamos a abarcar solamente una sección que corresponde hasta el punto de la ley 29783 y modificatorias, lo que ustedes ven en el recuadro rojo, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas recomendaciones de inicio, como siempre lo hacemos en toda masterclass. Un tema estadístico, porque es muy importante saber el enfoque hacia dónde nosotros apuntamos para poder tener claro cuál es la finalidad de la masterclass, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, ¿de qué sirve hacer un curso o de qué sirve extender un curso, una masterclass, si no sabemos el trasfondo de la aplicación que nos va a facilitar gestionar o mejorar un sistema de gestión, ¿no? Luego vamos a hablar algunas definiciones que nos enmarca la normativa legal, ¿no? En lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Luego vamos a pasar a todo lo que implica el marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. Y por el día de hoy vamos a explicar lo que concierne a la ley 29783 y obviamente sus modificatorias. ¿Está bien? Eso por favor para que lo tengan claro, ¿ya? Y obviamente la segunda etapa que corresponde al Decreto Supremo 005/2012-TR, que es un tema muy similar a la ley 29783, que en lo que respecta a extensión en tiempo. Sin embargo, vamos a tocar puntos más profundos, ¿no? Entonces es importante tocarle en una segunda etapa y luego de ello se verá lo que corresponde a fiscalización SUNAFIL. ¿Bien? Entonces todo lo que está enmarcado es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a borrar todos los dibujos y continuamos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar las recomendaciones de inicio. Bueno, como toda masterclass, es importante que todos ustedes puedan colocar sus nombres y apellidos a través de la plataforma para poder dirigirnos de manera formal y sobre todo para poder responder rápidamente a sus consultas o preguntas y dirigirnos directamente a ustedes, ¿no? Es importante mantener el micrófono y cámaras apagadas durante el desarrollo del curso para evitar interrupciones con los demás participantes. En caso ustedes requieran realizar una consulta, pregunta o resolver alguna inquietud relacionada a este tema, encienden sus micros e intervienen. Caso contrario, pueden hacer también el uso del chat o pasar a la etapa final donde vamos a hacer las preguntas y consultas y poder extendernos un poco más en el tema. Por A o B puede presentarse diversas dificultades de conexión. Por eso les invitamos a todos ustedes a tener a la mano el link o vínculo de acceso a la plataforma o a la masterclass para que ante cualquier eventualidad pueden volver a ingresar. ¿Está bien? Entonces, conociendo estas recomendaciones, entonces vamos a dar inicio con la parte de estadísticas. A ver, en el Perú, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Existe un sistema
informativo relacionado a todo lo que viene a ser estadísticas de seguridad y salud en el trabajo o en el marco también de prevención de riesgos laborales e incluso inspección laboral. Con la finalidad de que pueda ser de carácter pues, público, ¿no?, a toda la población peruana a fin de ver pues, las tendencias o estadísticas relacionadas a los diversos aspectos que relacionan pues, a la actividad de las diversas organizaciones. Ahora, una de ellas corresponde a las estadísticas de inspección. En la actualidad, el ente fiscalizador, podríamos denominarlo así, que abarca todo lo que en principio, ¿no?, genera un proceso de inspección o revisión de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está a cargo por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que en este caso vendría a ser la SUNAFIL, ¿no? Esta superintendencia ejecuta órdenes de inspecciones. Estas órdenes de inspecciones, en lo que ha sido del año 2020, ya tenemos una estadística, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿No? Que de la totalidad de inspecciones o órdenes de inspección, podemos subclasificarlas, ¿no?, dependiendo del tipo de, en este caso, de órdenes o acciones que ha efectuado, en este caso, SUNAFIL, en lo que respecta a su gestión. Hay que entender de que todas las órdenes de inspección, ¿no?, algunas han sido generadas, sin embargo, no todas han sido cerradas. La idea es que obviamente en su totalidad sean cerradas dentro de un plazo determinado. Sin embargo, por diversas razones, de repente no ha podido realizarse por ciertos inconvenientes o por falta de información y otro tipo de situaciones que pueden ser de carácter interno o externo. ¿Está bien? Ahora, estas órdenes de inspecciones, ¿no?, que pueden ser de origen externo e interno, también hablamos y abarcan las acciones de orden de inspección a través de actuaciones inspectivas, que se resumen principalmente en dos puntos, que son las visitas inspectivas y las comparecencias. ¿Está bien? Vamos acá a resaltar esta parte. A ver, un minuto. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya, vamos a ir a esta parte. Entonces, en la parte de actuaciones inspectivas, ¿no?, SUNAFIL realiza labores de visitas inspectivas en los diversos establecimientos de trabajo, así como las solicitudes de comparecencia, para que las diversas organizaciones puedan presentar la documentación solicitada en las actividades inspectivas. Es decir, SUNAFIL puede intervenir a una organización en una actividad inspectiva y solicitar una serie de requisitos que obviamente tienen concordancia con la normativa legal. En base a ello, ustedes tienen determinados plazos para presentar cierta documentación, a menos que se trate de documentación que sea exigida en el momento, ¿no? Caso contrario, pedirán pues, que se pueda presentar la evidencia en las actas de comparecencia, ¿no?, que eso es un proceso posterior, ¿no?, a la actividad inspectiva, que obviamente los plazos lo determina ya en este caso el personal de inspección, obviamente de manera en base a normativa legal, ¿no? Ahora, estas actas, ¿no?, o estas solicitudes, ¿no?, lo que busca es generar evidencia, ¿no?, o información documentada de que la organización está cumpliendo con las diversas responsabilidades en lo que respecta a documentación del sistema de gestión, y muy aparte está generando, pues, se está generando una trazabilidad de que realmente la organización está cumpliendo con las medidas de prevención dentro del lugar de trabajo, ¿no? Ahora, no solamente los procesos de fiscalización abarca a los aspectos de, podríamos decirlo así, actuaciones de visitas inspectivas, ¿no?, que son de carácter quizás inopinado, no. En algunos casos, ¿sí?, en algunos casos se presentan situaciones donde las órdenes de inspección se dan por siniestros, como vemos aquí. Vamos a resaltar esta parte.
¿no? Donde las órdenes de inspección se dan principalmente por acciones de accidentes de trabajo, ¿no? Que han sido notificadas, por enfermedades ocupacionales, por incidentes peligrosos e incluso por accidentes mortales, ¿no? Donde obviamente la primacía de accidentes mortales es una mayor presencia del personal de SUNAFIL para constatar el hecho y sobre todo generar pues medidas de que eviten la posibilidad, ¿no?, de generar un evento similar que ocasione otro accidente mortal, ¿no? Dentro de ellas, obviamente, se hace bajo solicitud, ¿no? Cuando se realizan el proceso de inspección por siniestros, de incidentes peligrosos y accidentes mortales, esto se da a base de un proceso de notificación que realiza cada empresa, ¿no?, a través del portal del SAT. Ya habíamos indicado quizás en una masterclass anterior, si es que estuvieron presentes, si no les hago recalque. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una plataforma donde se hace registro de estas notificaciones de incidentes peligrosos y accidentes mortales, ¿no? Y si en algún momento desean ustedes realizarlo, bueno, no hay ningún problema. Lo hacen dentro de los plazos establecidos por ley, que eso lo vamos a comentar en el día 2, que es el día de mañana, ¿no? Los plazos y el mecanismo de cómo hacer el reporte, ¿no? Entonces, es muy importante realizar ello para que el proceso de inspección por parte de SUNAFIL se haga efectivo. Por eso acá nos hace una referencia del cálculo de inspecciones realizadas bajo ese mecanismo, ¿no? Asimismo, tenemos resultados de actuaciones inspectivas donde se han emitido actas de infracción, ¿no? Vamos a resaltar otro cuadrado, ¿no? Actas de infracción, principalmente, ¿no?, por situaciones de la obstrucción de la labor inspectiva. Entonces, acá nos estamos adelantando un poquito en lo que respecta a la fiscalización de SUNAFIL, porque en algunos casos, ¿no?, nosotros como empresas o parte de la gestión empleadora, ¿no?, en algunos casos el desconocimiento hace de que en algún momento cuando llegue un inspector o un fiscalizador por parte de la entidad, no lo atendemos. A veces quizás por parte de nuestro empleador, a veces nos indican, llegó SUNAFIL, listo, no le abras la puerta, no lo atiendas, estamos fuera de horario, y etcétera, etcétera, casos de que obviamente para la labor inspectiva corresponde a una obstrucción de su labor. Por lo tanto, ustedes como responsables, como personas que participan dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, les invito a establecer un protocolo de atención frente a ello. Muchas empresas no lo tienen, o si no las tienen, por lo menos hacen el intento de establecer un canal, ¿no?, o flujo de cómo responder ante estas situaciones, ¿no? Entonces, esta labor de no atención corresponde a un acta de infracción motivo por obstrucción a la labor inspectiva, lo cual prácticamente a nivel de Lima asciende a más o menos 1.591 casos. Quiere decir de que hemos tenido más de 1.500 casos en donde se ha generado obstrucción a la labor inspectiva. Obviamente, quizás cada empresa tendrá sus razones, pero para el aspecto de sanción o infracción, esto corresponde a un motivo de obstrucción y, por lo tanto, medida de acción por parte de la entidad que es la SUNAFIL. ¿Está bien? Ahora, eso no queda ahí. Hay empresas que brindan la apertura, en este caso, para la ejecución de la labor inspectiva. Pero, ¿qué sucede cuando permiten el ingreso de estas organizaciones, ¿no? Entonces, realizan el proceso de lo que respecta a la inspección sociolaboral, porque no solamente SUNAFIL enfoca una gestión de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, sino también en el aspecto sociolaboral. En pocas palabras, contratos, ¿no?, labores sindicales, ¿no?, todo lo relacionado a la gestión humana, quizás interior, como el aspecto de sus beneficios sociales y también el aspecto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien? Entonces, vamos a resaltar aquí. Estas empresas que han realizado las facilidades de la labor inspectiva, en algunos casos se genera un incumplimiento a las normas
establecidas, sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, que nuestro marco normativo establece a fin de cumplirlas, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de las características de nuestra organización. ¿Por qué menciono dependiendo de las características? Porque no vamos a poder igualar las exigencias de una empresa conformada por 1000 trabajadores, donde es una transnacional, y compararlo quizás con una empresa o una microempresa, ¿no?, que tiene 4 trabajadores y que solamente hacen una labor prácticamente de bajo riesgo. Entonces, la normativa establece también ciertos límites y exigencias dependiendo de, obviamente, el nivel de riesgo y también del tamaño de la organización o el tipo de empresa. Entonces, solamente en estos casos a nivel de Lima Metropolitana hemos tenido 4.719 incumplimientos a las medidas o normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, lo que prácticamente genera, pues, un marco de referencia de que prácticamente el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, a nivel de Lima nada más, es prácticamente alto. Son más de 4.000 casos que quizás recaen en un proceso de poder implementar de una manera más eficiente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente también nacen de su gestión ciertos informes de actuación inspectiva, donde estos informes comienzan a generar el detalle y las referencias de las normas legales en las cuales se ha dado incumplimiento durante el proceso de inspección. Quizás no se han realizado procesos o registros de investigación de accidentes, no han implementado una política de seguridad y salud en el trabajo, no han implementado las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, no cuentan con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, no realizan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, entre otras acciones que son de carácter obligatorio. ¿Está bien? Entonces es muy importante entonces saber de que ya hay evidencia de incumplimientos por parte de esta organización, ¿no? Y obviamente en estas estadísticas también nos habla acerca de los trabajadores que se han visto afectados debido a estos actos prácticamente de inspección, ¿no?, donde podríamos resumir, abarca en gran medida a menores de edad, personal discapacitado, hay que tener en cuenta ello, porque no solamente son hombres y mujeres, sino hay que ver los otros ámbitos de trabajadores afectados como personal menor, discapacitado e incluso extranjeros. ¿Está bien? Porque hay medidas que aplican para cada uno, ¿no? Por ejemplo, en medidas de personal discapacitado, se contará con rampas de acceso para personal discapacitado, se contará con servicios básicos como, en este caso, servicios higiénicos, adaptados a las condiciones que permitan, ¿no?, al personal discapacitado hacer uso de los mismos, ¿no?, entre otras circunstancias, ¿no? En el caso de personal femenino, masculino, por ejemplo, ¿no?, algunas disposiciones que brindan una diferenciación en género. En el caso de mujeres, por ejemplo, el tema de lactarios, que el año 2021 estableció una nueva normativa del Estado. Es importante actualizarnos. También, por ejemplo, lo que relaciona a la madre gestante o el periodo de lactancia materna, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas normativas que van muy relacionadas al tema de seguridad y salud en el trabajo, y es por eso que el día de hoy vamos a abarcar en gran medida las normativas principales relacionadas a la gestión de seguridad y salud en el trabajo para que ustedes puedan tener una referencia de evitar cualquier tipo de circunstancia de fiscalización como las que hemos comentado a continuación en estas estadísticas, ¿no? Y lo que se busca principalmente es poder aplicarlas a beneficios del trabajador y de la organización, ¿no? Entonces, el cumplir las medidas obligatorias legales también garantizan implementar adecuadamente nuestro sistema de gestión y sobre todo buscar la prevención en nuestras organizaciones. ¿Está bien? Entonces, pasamos a la siguiente lámina y ahora vamos a ver lo que respecta a las materias inspeccionadas, ¿no?,
por mes según el tipo o materia, ¿no? Por ejemplo, solamente estamos abarcando las materias inspeccionadas en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Hemos tenido casos de inspección relacionadas, por ejemplo, vamos a por acá a colocar unos cheques. A ver, por ejemplo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Las empresas o comité o supervisor, dependiendo, ¿no?, del número de personas, han implementado, no han implementado las organizaciones, ¿no? Hemos visto de que se ha hecho una trascendencia en inspecciones a lo largo del año 2020, en enero, febrero, marzo, etcétera, etcétera, donde se han realizado materias inspeccionadas referente a comité de seguridad, ¿no? Donde quizás el pico más alto lo hemos tenido en el mes de diciembre, casi cerrando el año, ¿no? ¿Qué más? Hemos tenido estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, los índices de frecuencia, los índices de severidad, los índices de accidentabilidad, ¿no? El número de incidentes, el número de días perdidos, ¿no? La tasa de incidencia de enfermedades ocupacionales, número de enfermedades ocupacionales, entre otros indicadores o estadísticas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, ya enmarcada en nuestra normativa, ¿no? También tenemos el libro de autorización de servicio de equipos a presión. Recuerden de que existe en diversas organizaciones, dependiendo del rubro, ¿no?, equipos presurizados que requieren de establecer un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo donde se debe dejar constancia del mismo. Entonces, este libro de autorización se tiene que solicitar a través, en este caso, de lo que estipula el TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para hacer su solicitud, ¿no? Libro de actas de comité, o sea, no hablamos de solamente la conformación del comité, sino el libro de actas. Anteriormente, el libro de actas se hacía una solicitud a través del Ministerio de Trabajo, cosa que en la actualidad ya no es así. El libro de actas solamente hay que dejar evidencia de las reuniones que se programan o extraordinariamente se reúne el personal representante de los trabajadores y el empleador para ver todos los asuntos relacionados a seguridad y lo que establece el marco normativo. Ahora, este libro de actas obviamente debe estar foliado, ¿no? Debe tener pues una base que garantice, ¿no?, de que se está llevando todo el proceso de manera correcta. Las notificaciones o avisos de accidente, si se está realizando o no se está realizando, tanto para las empresas como centros asistenciales de salud. ¿Está bien? Entonces, no solamente abarca a inspeccionar a las organizaciones en general o privadas, sino también a los marcos de notificación por parte de los centros de salud asistencial, ¿no? A veces va un personal a una determinada clínica o va a un centro de salud del Estado, se está haciendo la generación de reporte en caso de accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, bueno, o por parte de la organización, ¿no? A veces si están notificando a través del portal, ¿no?, en caso ocurra un accidente mortal o un incidente peligroso, ¿no? Entonces, eso abarca a estos dos puntos, ¿no? ¿Qué más? Si las empresas u organizaciones cuentan con un plan de seguridad, cuentan con registros de accidentes de trabajo, cuentan con un registro de empresas de alto riesgo, cuentan con un registro de enfermedades ocupacionales, registros de equipos de seguridad o de emergencia, realizan exámenes médico-ocupacionales, realizan el proceso de inducción o capacitación, entrenamiento y obviamente simulacros de emergencia, ¿no? Recuerden que en este estado de pandemia, el hecho de que hay que evitar el proceso de conglomeración de personas, eso no estipula de que todos los simulacros se tengan que evitar. Recuerden, de lo que se está limitando solamente son de los simulacros de sismo, ¿no?, a continuación de tsunami. Ojo, no habla de los otros tipos de simulacro, ¿está bien? Obviamente hay algunos tipos de simulacro donde se puede hacer cumpliendo todas las medidas establecidas, ¿no? Asimismo, como se está generando la posibilidad de hacer reuniones presenciales bajo ciertas medidas, obviamente esto podría aplicarse en lo que afecta a simulacros dependiendo del número de personas. ¿Está bien? Sin embargo, hay una limitante y tampoco no hay una especificación relacionada al mismo, salvo sea simulacros de sismo, ¿no? Los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, realizada en conjunto con el Comité de Seguridad. Registro de monitoreos de agentes
ocupacionales, ¿no? Como físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y psicosociales. Registros relacionados a seguridad y salud en el trabajo, contar con un reglamento interno, que eso lo vamos a comentar más adelante. La referencia al seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿no? Principalmente cuando se tenga que coberturar un proceso de invalidez o una cobertura de salud, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? O materias han sido inspeccionados en el año 2020 por parte de la entidad fiscalizadora, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta validación porque ya nos sirve de apertura, ¿no? Para nosotros poder saber qué es lo que nos puede pedir, en este caso, la entidad de fiscalización dentro de nuestro proceso de inspección, ¿no? Obviamente, esta es una base para que ustedes puedan darse cuenta de la información requerida dentro de los procesos de inspección o comparecencia. Entonces, va a ser nuestro punto de partida. Quizás si es que algunos no cuentan con una lista de verificación, salvo que obviamente puedan referirlo en las normativas de la Resolución Ministerial 050-2013, ¿no? Ahí tenemos una lista de verificación más amplia, donde nos indican qué es lo que deberíamos contar y lo que no contamos, establecer un plan de acción. ¿Bien? Entonces, borramos todo y continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de definiciones. Es importante, antes de pasar al marco normativo, conocer algunos conceptos básicos que nos va a permitir entender el proceso de implementación de lo que nos establece la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. Uno de los principales conceptos relaciona al accidente de trabajo. ¿Está bien? Este concepto es bien amplio en lo que respecta a la normativa legal peruana. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo, ¿no? Y que va a producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? Es por eso que, dependiendo de esta caracterización, el accidente de trabajo se va a clasificar, dependiendo de su gravedad, en tres, ¿no? En tres tipos, ¿no? Vamos acá a resaltarlo, ¿no? Vamos a ponerlo de color rojo. Se va a clasificar en accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. ¿Está bien? ¿Y esto de qué se debe esa clasificación? Es en base a el tipo o la gravedad del accidente. No se olviden, en base a la gravedad del accidente. Entonces, debido a la gravedad, se puede clasificar en tres tipos: accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Recuerden que el accidente de trabajo, ¿está bien?, es también cuando ocurre durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿no? ¿Sabes qué, fulanito? Necesito que vayas a hacer una gestión fuera de la organización para poder, de repente, gestionar la compra de un accesorio que es indispensable para el proceso productivo, porque si no nos quedamos estancados, ¿ok? Y en este caso el trabajador va a hacer la compra y en el transcurso de esa actividad sufre un accidente. Entonces, esto correspondería a un accidente de trabajo, porque está recibiendo una orden dentro de, obviamente, sus funciones, que ha sido destinada por algún representante de la organización, ¿no? Asimismo, esto puede darse incluso en un lugar o exteriores de la organización, dependiendo de la función, ¿no? Porque algunos trabajadores no es que siempre realicen una función dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a disponer un caso muy práctico: un vendedor, un cobrador de repente de seguros, ¿no? De repente tengo un personal que realiza transporte de personas, o tengo un trabajador que se dedica principalmente a brindar un servicio externo a la organización, donde tiene que ir e interaccionar con diversos clientes en la parte exterior de la organización. Entonces, ¿qué pasa si se accidenta durante sus funciones? Obviamente, correspondería a un accidente de trabajo, obviamente dependiendo de diversos factores, ¿no? Asimismo, esto también abarca incluso cuando está fuera de horario de trabajo. Y esto va a estar relacionado mucho al tema de la autoridad
al tema de la ejecución de una orden, etcétera, etcétera. Para eso obviamente va a haber un proceso de validación y sobre todo un proceso de investigación. Lo importante es que este tipo de accidentes de trabajo, dependiendo de su gravedad, se van a clasificar en 3 tipos, ¿no? Lo que habíamos indicado. Entonces vamos a empezar con el accidente leve. El accidente leve es un suceso, ¿no?, donde después de un resultado de la evaluación médica, genera en la persona accidentada un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. Entonces, prácticamente, si yo me accidento hoy, el día de mañana me estoy reincorporando. O bien sería un descanso breve o sería un descanso médico solamente por el día. Obviamente, posterior después de una evaluación médica. Eso es muy importante definirlo. A veces muchos trabajadores confunden este término de accidente leve con incidente. ¿Está bien? El incidente es otra cosa, que eso lo vamos a comentar en unos minutos, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, el accidente de trabajo puede ser accidente leve, como lo hemos comentado. También puede ser un accidente incapacitante. El accidente incapacitante genera en el trabajador, después de una evaluación médica, ausencia justificada del trabajo para recibir el tratamiento respectivo para su recuperación. Hablamos ya de un descanso médico, donde es prolongado y para fines estadísticos no se considera el día de la ocurrencia del accidente. Es decir, si el centro asistencial otorgó a Pepito Pérez un descanso médico de 5 días, significa de que los días perdidos se contabilizan sin considerar el día del accidente, por un tema estadístico, ¿no? Entonces correspondería a 4 días perdidos, a menos que el centro asistencial no considere el día de la ocurrencia del evento. Pero generalmente lo considera. ¿Está bien? Entonces, eso para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ahora, una vez me preguntaron, ¿por qué no se considera ese día, ¿no?, del accidente como un día perdido más? Porque obviamente no es que se haya generado un día completamente perdido, porque quizás gran parte del horario o poco parte del horario ha sido ya laborada, ¿no? Entonces, como yo no voy a decir 4 días y medio, entonces estadísticamente ese día no se va a considerar. ¿Está bien? En lo que respecta a accidente mortal, obviamente, y sobreentendemos de que la persona produce, debido a una situación, el fallecimiento del mismo, ¿no? Y obviamente por temas estadísticos no vamos a definir pues días perdidos, porque se sobreentiende de que la persona no es que después de un proceso va a recuperarse, no, ya hablamos de un fallecimiento. En este caso solamente se va a considerar por temas estadísticos la fecha del deceso. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Vamos a borrar todos los puntajes y continuamos. Tenemos, a su vez, que el accidente de trabajo, habíamos indicado de que uno de ellos era el accidente incapacitante. Y este accidente incapacitante, dependiendo del grado de incapacidad, ¿está bien? Por favor, recuerden este concepto, grado de incapacidad, lo vamos a resaltar aquí. El grado de incapacidad se puede subclasificar en 3 tipos. Accidentes incapacitantes total temporal, parcial permanente o total permanente. Ahora, ¿por qué hacemos esta categorización? Porque dentro de los registros obligatorios que nos establece la normativa legal en lo que es seguridad y salud en el trabajo, nos habla de llevar ciertos registros relacionados a la investigación de accidentes. Entonces, en este registro hay una clasificación que nosotros tenemos que marcar, ¿no?, o verificar de que a cuál de este tipo de grados de incapacidades corresponde el evento ocurrido, ¿no? Entonces tenemos que marcar si es total temporal, parcial permanente o total permanente. Ahora, ¿cuándo es total permanente? Cuando la lesión generada en el accidentado, ¿sí?, genera, en este caso, al trabajador una imposibilidad de utilizar alguna parte o la totalidad de sus funciones, o en este caso como persona. Para ello, obviamente, se otorgará un tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Es decir, la persona está imposibilitada de hacer una función. Sin embargo, recuerden bien esta palabrita, ¿no?, temporal.
¿no? Entonces es un periodo o un lapso de tiempo que luego de ello, después de haberse realizado el tratamiento médico y recuperación, vuelve a sus funciones normales. En algunos casos, estos eventos no llega a generar recuperación. Y es cuando ocurren los sucesos de permanencia de las incapacidades. Por eso que nacen los conceptos de parcial permanente y total permanente. ¿Cuándo es parcial y cuándo es total? Bueno, en el aspecto parcial permanente, su mismo nombre lo dice, ¿no? Existe una lesión o pérdida parcial de un miembro u órgano, ¿no? O de las funciones del mismo, ¿no? Tengo un brazo donde prácticamente he generado, pues, algún tipo de actividad y obviamente al recuperarme después de un accidente, no tengo la movilidad al 100%. ¿Cuándo es un total permanente? Cuando la lesión generada genera, ¿no?, una pérdida anatómica, desde la pérdida del dedo meñique incluso, ¿no? O genera una funcionalidad total del miembro u órgano afectado. ¿Está bien? Entonces acá va a depender mucho del grado de lesión o incapacidad que se genere para clasificar los tipos de accidentes incapacitantes, ¿no? Bien, vamos a continuar con otros conceptos. Tenemos los conceptos de auditoría, que prácticamente corresponde a un proceso sistematizado o sistémico que genera en la organización, ¿no?, la manera de poder evaluar en qué porcentaje estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para eso, obviamente, hay que hacer una validación con lo que exige la normativa legal. Recuerden que los procesos de auditoría legales, ¿no?, están siendo supeditadas su validación por parte de la entidad fiscalizadora que es la SUNAFIL. Y este tipo de auditorías, si hablamos de la auditoría legal, tiene que ser realizado por auditores, ¿no?, en este caso autorizados por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para efectuar dicha actividad. No cualquier persona puede hacer un proceso de auditoría. Si en algún momento ustedes reciben la oferta de realizar una auditoría legal, acuerdo al marco normativo, ¿sí?, soliciten las resoluciones respectivas de estos auditores Mintra que han sido autorizados, ¿no? Y eso es de carácter público. ¿Está bien? Entonces pueden buscarlo incluso hasta internet si es válido esa resolución. ¿Está bien? Ahora, otro tipo de auditoría que sea realizada por un especialista que no forme parte, ¿está bien?, de esta lista de auditores autorizados, correspondería a un proceso de auditoría interna o externa, dependiendo de la caracterización, que también apoya a nuestro sistema de gestión, sin embargo, no tiene validez de carácter legal. ¿Está bien? Solamente formaría parte de nuestro sistema de gestión como mecanismo de validación o evaluación. Asimismo, tenemos los conceptos de archivo activo y pasivo. ¿Está bien? ¿Qué diferencia un archivo activo y un archivo pasivo? El archivo activo es cualquier archivo o documento, obviamente en medios físicos o digitales o también denominados electrónicos, donde los documentos se encuentran en forma directa y accesible para la persona que lo va a utilizar. Entonces, si yo tengo un documento que es parte de mi gestión diaria o dentro de un marco referencial de tiempo que obviamente va a ser muy requerido o funcional en su solicitud, entonces tengo que tenerlo a la mano y por lo tanto correspondería a un archivo activo. Hay archivos físicos o electrónicos o digitales que son de carácter prácticamente que no lo vamos a utilizar muy seguido o no se encuentra de forma directa, quizás se encuentre en un almacén, en un lugar de archivo, ¿no?, que prácticamente corresponde a muchos años pasados y por lo tanto sigue siendo un documento de importancia y validación, pero para mi gestión no es necesaria de manera inmediata. ¿Está bien? Por lo tanto, estos documentos correspondería a un archivo pasivo. ¿Está bien? Tanto el archivo activo como pasivo son válidos para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay documentos que incluso se van a conservar por más de 10 años.
algunos hasta 20 años, como es en el caso de los registros de enfermedades ocupacionales. ¿Está bien? Entonces hablamos de mantener información de manera adecuada y correcta y por los límites establecidos. Tenemos el concepto de capacitación, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿nosotros realizamos capacitaciones? Sí. Recuerden que la capacitación es, aparte de transmitir conocimientos teóricos o prácticos, es que el proceso de realización o la persona que realice este tipo de acciones tenga las competencias, ojo, las competencias, capacidades y destrezas para realizar dicho proceso. A veces las personas o las organizaciones dejan destinado esta acción a cualquier persona. Está bien, cosa que no debería ser así. Imagínense una persona que no tiene las competencias, conocimientos o destrezas, esté impartiendo información a las personas que requieren validar y mejorar en los aspectos de conocimiento y prácticamente no están brindando un apoyo adicional o quizás conocimientos que les permitan mejorar, ¿no? O incluso de repente ni siquiera conoce del tema. Solamente está haciendo la capacitación porque se le brindó la obligación de dictar. Y eso no debe ocurrir. ¿Está bien? Para eso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece capacitadores para que las diversas organizaciones puedan hacer el requerimiento respectivo. Incluso estas capacitaciones son gratuitas. Uno se preguntará, pero a mí contratar un capacitador para realizar las capacitaciones de seguridad o el marco de las 4 capacitaciones de ley me genera mucho costo en mi sistema de gestión. Mentira. Estas facilidades se dan para todas las organizaciones. Es solamente generar el requerimiento, en este caso al ministerio. Se define el personal idóneo, capacitado o competente para que dicte ciertas capacitaciones enmarcadas a su solicitud, ¿no? Entonces, eso por favor hay que tenerlo en consideración. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos los comités de seguridad y salud en el trabajo, que este comité es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador, representantes de los trabajadores, y que obviamente en su conjunto, a través de sus obligaciones o facultades, ¿no? Y de acuerdo a la legislación, ¿no? Se reúnen de manera regular y periódica, en pocas palabras, de manera mensual, o salvo exista una reunión extraordinaria que sea o amerite, ¿no? Proceder a una reunión en un plazo determinado, ¿no? Quizás puede ser a los 2 días de haberse realizado la última gestión, o quizás ante la ocurrencia de un accidente de gravedad, o se hayan incumplido medidas, ¿no? O nazca una nueva normativa que requiera de la reunión de todos los representantes. Y todo esto tendría que estar dejándose plasmado las acciones y también lo que se notifica y todos los avances dentro de un acta, formando parte del libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos otras definiciones como enfermedad profesional u ocupacional, ¿no? Tenemos equipos de protección personal, identificación de peligros, incidentes peligrosos. En el caso de la enfermedad profesional o ocupacional, al igual que los accidentes, acá no hay mucho que de repente referenciar, porque no hay una subclasificación. Solamente hace referencia a la enfermedad profesional en sí, que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a diversos factores de riesgo relacionados al trabajo, ¿no? Puede ser un factor de exposición físico, como el ruido, por ejemplo. Puede ser un factor de riesgo químico porque existe en el ambiente de trabajo vapores o gases producto de la manipulación de sustancias químicas, ¿no? Existirá pues factores de riesgo ergonómicos porque el ambiente donde realizan sus funciones son repetitivas y son de carga en la cual se generan pues posturas forzadas o estáticas, entre otros riesgos ocupacionales. Tenemos factores de riesgo incluso psicosocial, donde va relacionada mucho con el trabajador, principalmente generando estrés. Incluso a veces hasta ya se ha visto en varias situaciones en nuestro país, ¿no? La emisión de descansos médicos, ¿no? Por parte de especialistas relacionadas a estrés laboral, ¿no?
Obviamente esto es un cuadro, una patología que puede conllevar a una serie de dificultades, tanto emocionales, ¿no?, psicológicas y sobre todo también en el aspecto laboral de impacto, ¿no? Tenemos equipos de protección personal que obviamente son dispositivos o materiales que utiliza el trabajador para minimizar la posibilidad de daño, ¿no? Los protege ante varios riesgos presentes en su ambiente laboral que puede ser de amenaza a su seguridad y salud, ¿no? Como por ejemplo un respirador de media cara, botas de seguridad, ¿no?, guantes de seguridad, lentes de seguridad, entre otros aspectos, ¿no? Lo que sí hay que dejar en claro en lo que respecta a equipos de protección personal, y este es lo que sí les pido que por favor lo tengan muy en claro. Vamos acá a resaltarlo de color verde, ¿no? Los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Es decir, los equipos de protección personal no es una medida de prevención inmediata que me va a durar toda la vida. Tiene que ser una medida alternativa, acá te lo dice la normativa, y complementaria a las medidas preventivas que ustedes han implementado en las diversas actividades o procesos donde existen pues peligros y diversos riesgos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo primero que hacemos cada vez que vamos a hacer una actividad, siempre hacemos ¿qué equipo de protección personal va a utilizar? Y no es así. Para eso hay una jerarquía de controles, que eso obviamente también lo establece la normativa y por lo tanto requiere de que se implementen en primera instancia esas medidas, ¿no?, o controles colectivos antes de llegar al último recurso, que son los equipos de protección personal. ¿Bien? En la identificación de peligro, que forma parte del establecimiento y elaboración de la matriz CIPER, es importante tenerlo en cuenta, ya que es necesario localizar y reconocer todos los peligros relacionados, ¿no?, a las actividades relacionadas del trabajador y su entorno laboral. ¿Está bien? El incidente que habíamos comentado en relación a los accidentes de trabajo o accidente leve difiere en su definición debido a que este suceso, ¿no?, como resultado de la relación con el trabajo, en el trabajador no genera lesiones corporales, o a lo mucho requieran solamente de cuidados de primeros auxilios. Si se dan cuenta, acá no hay una intervención en un centro asistencial o evaluación médica. Esa es la diferencia que tiene el incidente con el accidente leve. Entonces es importante definir eso cuando ustedes tengan que clasificar el tipo de evento. El incidente peligroso es un poco más allá. Es un tipo de incidente, podríamos categorizarlo así, pero de mayor complejidad o magnitud, donde este evento potencialmente riesgoso puede causar lesiones no solamente a una persona, sino a toda una población o un número de personas mayor. Por lo tanto, por la posibilidad de magnitud que ha podido generarse, es importante hacer la notificación del mismo. ¿Está bien? Seguimos con los conceptos de inducción y orientación. Uno se habrá preguntado, ¿es obligatorio hacer la inducción de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es una inducción general? ¿Qué es una inducción específica? Eso también nos habla la normativa, ¿no? Entonces, estos conceptos es importante tenerlos en cuenta porque son de carácter obligatorio, ¿no? Inducción general, inducción específica, ¿no? La inducción general es la capacitación que ustedes reciben sobre temas de políticas, beneficios, servicios, facilidades, o sea, prácticamente todo lo que enmarca su organización. Lo que dice recursos humanos, lo que dice el área de almacenes, lo que dice producción, lo que dice servicios, lo que dice seguridad, lo que dice bienestar social, etcétera, etcétera. Todas las políticas normativas que establece la organización, ¿para qué? Para que el trabajador pueda realizar su trabajo y pueda asumir el puesto sin ningún problema. Sin embargo, esta capacitación general no es suficiente, requiere de una inducción específica, que en este caso vendría a ser una capacitación que se le brinda al trabajador
la información necesaria y los conocimientos necesarios para realizar su labor específica. Es decir, todos realizamos inducción general, pero la inducción específica va a depender de la actividad o labor que desempeña cada trabajador. Yo no le puedo capacitar lo mismo a un personal administrativo, de repente de un call center, que a un trabajador que realiza labores de alto riesgo en altura. Entonces, la inducción específica va a cambiar y va a depender mucho de la preparación específica para cada puesto de trabajo. ¿Está bien? Que estos en su conjunto forman parte de la inducción u orientación que tienen que recibir en materia de seguridad. Asimismo, tenemos los conceptos de investigación de accidentes e incidentes, que es todo un proceso de identificación de las diversas causas o causas principales que han conllevado al accidente o incidente, ¿no?, que ha podido presentarse en el trabajo, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la metodología que ustedes abarquen, van a determinar pues esas falencias de nuestro sistema o del sistema de gestión que necesita ser corregido para evitar de que estos eventos vuelvan a ocurrir. Continuamos ahora con la parte de lugar de trabajo, que es prácticamente todo lugar o área donde los trabajadores realizan una función. Recuerden que el lugar de trabajo no necesariamente tiene que ser un ambiente específico dentro de una locación. Recuerden que hay trabajadores que no realizan funciones dentro del ambiente laboral, puede ser fuera. Y eso a veces lleva a mucha confusión por muchos trabajadores, que incluso debido a ese desconocimiento, no exigen las obligaciones que deben aplicar los empleadores en materia de atención, ¿no?, y cobertura ante accidentes de trabajo. ¿Está bien? Asimismo, los conceptos de peligro, que va relacionado mucho también con la matriz hiper, donde tenemos que encontrar todos estos peligros que son situaciones, características que pueden ocasionarnos daño, principalmente a nosotros, a los equipos, a los procesos y al ambiente. También nos habla del programa anual de seguridad. El programa anual de seguridad prácticamente es un conjunto de actividades planificadas o bajo un cronograma, ¿no?, donde la organización establece qué es lo que se va a ejecutar dentro de un año para poder llevar pues una hilación de todos los puntos que hay que considerar dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Los representantes de los trabajadores son los representantes que son elegidos bajo legislación por parte de los trabajadores para que formen parte del comité de seguridad. Que eso lo vamos a hablar el día de mañana con mayor detenimiento, porque hay puntos que necesitamos de repente especificar y ser más detallistas en su conformación para que ustedes tengan una mayor amplitud en conocimiento, ¿no? Tenemos el concepto de riesgo, que también va relacionado con el concepto de peligro, donde es la probabilidad de que el peligro se materialice. Y el concepto de trabajador, que no viene a ser más que toda persona que desempeña una actividad laboral. Ahora, es importante detallar este concepto. A veces uno se dice, cuando yo hago una gestión de seguridad, la normativa nos habla de que tiene que estar abarcado a todo el personal trabajador. Sin embargo, cuando hablamos de trabajador, a veces muchas personas piensan de que solamente hace referencia al personal de la organización, es decir, autónomo, o la persona que realiza una función, o en este caso la empresa con todos sus trabajadores. Pero ¿qué pasa con los subcontratistas? Con las empresas de intermediación, con las visitas, con el personal quizás de repente practicante, con las empresas que brindan servicios, recibos por honorarios, entre otras. ¿Son considerados trabajadores? Entonces, la normativa acá nos aclara y nos dice que es toda persona, ojo, que desempeñe una actividad laboral subordinada. Estamos hablando de personal en varias circunstancias, que puede ser propia o externa. Incluso autónoma, hablamos de los servicios incluso independientes, que puede ser para un empleador privado o incluso para el Estado. Entonces, recuerden bien, estas actividades van para el trabajador en general, indistintamente si es interno o externo.
Bien, entonces, abarcando todos estos puntos de manera general, estamos resumiendo, pues, estas definiciones que nos van a formar parte para poder entender la normativa legal, ¿no? Entonces, vamos a dar pase, entonces, a lo que respecta al marco normativo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Está bien? Bien, entonces estamos bien con los tiempos. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o pregunta, por favor, para dar pase a esta segunda etapa del día de hoy, para pasar directamente al marco normativo. A ver, por favor, dudas, inquietudes, consultas, algún comentario. Igual ya le hacemos extensivo que lo pueden realizar a través del chat o encender sus audios, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Listo. El marco normativo en seguridad y salud en el trabajo, vamos a explicar el día de hoy estas normativas que son de carácter general e importantes. Recuerden que la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo es extensa, porque en algunos casos va a depender mucho del tipo de actividad que ustedes realicen. Depende también mucho del rubro en donde ustedes se encuentran, si es construcción, si es minería, si es una actividad conexa en minería, si es hidrocarburos, si es pesquería, ¿no? Si es de repente actividad industrial, actividad de servicios, intermediación, tercerización, entre otras. Si es una empresa privada o si es una organización pública. Entonces, va a depender mucho de la caracterización de la empresa. ¿Está bien? Lo que vamos a hablar el día de hoy es un carácter general. Luego le vamos a llevar a puntos un poquito específicos. ¿Está bien? Entonces, a ver. La normativa legal, los dos documentos de mayor importancia en seguridad y salud en el trabajo, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que corresponde a la normativa 29783, la Ley 29783, que fue obviamente emitida el 20 de agosto del 2011. Prácticamente tenemos una normativa de hace 10 años que todavía sigue vigente. Obviamente esta normativa ha sufrido pues modificatorias, ¿no? Y ciertas actualizaciones en lo que respecta a sus artículos o disposiciones, ¿no? En el año 2014 nace las primeras modificatorias de esta ley con la ley 30222 o 30222, que fue promulgado el 11 de julio del 2014, donde se cambian una serie de artículos en las cuales después de la clase le vamos a compartir, en este caso, si es posible, Giovanni, si hay algunos me escuchan, compartirles la información, que es un PDF para que ustedes lo puedan tener, donde recopila todas las normativas legales en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, prácticamente donde ya se incluye todas las modificatorias. ¿Está bien? Igual, ustedes, si gustan en internet, pueden colocar compendio de normativas legales, Perú, y les salen los diversos compendios en normativas legales e incluso la normativa de seguridad y salud en el trabajo, resumido en un solo PDF, donde se resalta, en este caso, el detalle de los puntos donde ha sido modificado. ¿Ya? Entonces, no se preocupen que luego vamos a ver la manera de poder compartirles esta información que al final es de acceso público. ¿Está bien? Miren, para poder en este caso facilitar en este caso la gestión, a ver si para el próximo, para el día de mañana ya de repente podemos compartirlos. Ahí vamos a ver la manera, no se preocupen. ¿Está bien? Si no, yo les paso el link si es que se dificulta por diversos medios, ¿no? O no tienen algunos accesos. Bien, entonces, tenemos otra modificatoria que se da en el año 2021, hace pocos meses, ¿no? En el mes de junio, el 25 de junio, se hace una modificación a la normativa legal de la 29783, que es la ley 31246, donde hace unos pequeños cambios a la normativa legal, ¿no? Respecto a ciertos artículos. En el caso del Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley que hemos mencionado anterior, ¿no?
Ahora, ¿qué diferencia hay entre la ley y el reglamento? Bueno, a ver, vamos a poner una especie de ejemplo. La ley comienza a decirnos todas las cosas que tenemos que hacer. El reglamento nos dice cómo, o más o menos, el enfoque de cómo hacer el cumplimiento del mismo. Y sobre todo, lo vuelve obligatorio. Nuevamente repito, la ley prácticamente nos dice las cosas que tenemos que hacer y el reglamento la manera correcta o el cómo hacerlo para ver la manera de cómo implementarlo, que va a ser obviamente de carácter obligatorio. Entonces, cuando se emite una ley, es importante tener el tiempo prudente para esperar el reglamento para que dé obligatoriedad en el marco jurídico para que las organizaciones que den alcance a esta ley las puedan aplicar. ¿Está bien? Ahora, este decreto supremo, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sufrido un poco más de variaciones en lo que respecta a información, ¿no? Entonces, hemos tenido el primer cambio en el año 2013, a fines del año, en el mes de diciembre, ¿no? Con el decreto 014-2013. Luego tuvimos el siguiente modificatoria, que es la 006-2014 y la 012-2014, es decir, se dio dos modificaciones en el 2014. Una modificación en el 2016, una modificación en el 2019, ¿no? Uno se preguntará, ¿y el del 2019, por qué se dio? Es muy importante saber por qué se dan las modificatorias. A veces es por un tema de manejos, también un poco aspectos políticos, en algunos casos por trascendencias de impacto social relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Me imagino que en algún momento ustedes habrán escuchado la noticia del fallecimiento de dos jóvenes, ¿no? Obviamente en lo que respecta a una cadena pues, de comida rápida, ¿no? Sufrieron el fallecimiento debido a un posible contacto eléctrico. También tuvimos situaciones donde ocurrieron pues, en el centro de Lima, ¿no? Incendios de magnitud donde obviamente muchas personas fallecieron debido a ciertas condiciones inseguras o condiciones no laborables que obviamente ocasionaron pues este tipo de eventos desastrosos, ¿no? Entonces, estos eventos sirven como punto de partida para que las normativas, obviamente no es la idea, ¿no? Porque no deberían ocurrir estos eventos para recién cambiar, sino hacerse revisiones, propuestas y mejoras. Sin embargo, pues el aspecto político, que no voy a entrar a detalle, porque eso no es el tema de la capacitación de hoy, no deberíamos pues verlo con un enfoque tan solamente de cumplimiento o un aspecto más político, sino ir y buscar a través de las normativas legales mejoras que beneficien a todos los trabajadores, ¿no? Entonces ahí se dan estos cambios. Después tenemos la normativa legal de cambio en el año 2020 y en el año 2021 como resultado pues de las diversas condiciones por motivos de pandemia. Entonces, estas dos normativas son de carácter legal que son de principal importancia dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a continuar ahora con otras normativas. Tenemos 972-2020 del MINSA, ¿no? Esta normativa es prácticamente el documento técnico donde nos establece los lineamientos referidos al COVID-19, ¿no? Uno se preguntará por qué la exigencia del alcohol en gel o el lavado de manos o las exigencias del distanciamiento físico, ¿no? Evitar la conglomeración de personas, el uso de mascarillas, ¿no? Etcétera, etcétera, las medidas que se establecen, ¿no? Todo está contenido en este documento. Obviamente la resolución ministerial 972 parte de una serie de derogatorias de resoluciones ministeriales anteriores, donde nos explican pues de que deben existir lineamientos para generar la vigilancia, la prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Donde se genere pues la exposición al COVID-19 o al SARS-CoV-2, ¿no? Como está su nombre técnico. Obviamente esta normativa ha tenido pues tres situaciones de cambio
esta es la más vigente. Esto se dio, si no me equivoco, en noviembre del 2020, ¿no? Donde todavía sigue vigente a la fecha, ¿no? Esperemos que se actualice, porque es muy importante actualizar, ¿no? También las normativas, ¿no? Pero es importante que esta actualización permita establecer criterios un poco más exigentes, sobre todo, y también un aspecto más relacionado al cumplimiento por parte de las organizaciones, ¿no? La idea es que tampoco no se ponga, pues, medidas que son de incumplimiento para muchas organizaciones en los diversos sectores económicos imposibles de ejecutar, ¿no? Tiene que estar muy alineado y buscar alternativas más viables. Tenemos la ley 31051, que en el caso de las mujeres gestantes y madres lactantes, se amplía, por ejemplo, la emergencia nacional sanitaria, ¿no? Recuerden que hubo un plazo determinado de cierre de esta emergencia. Bueno, esta normativa amplía las medidas de protección, sobre todo dejando apertura para que estas medidas de ejecución para el trabajo presencial no sean efectuados para estos grupos vulnerables, podríamos decirlo así. Preferiblemente realizar el trabajo remoto. Cuando no se puedan o brindar las medidas de trabajo remoto, tendría que garantizarse de cumplirse las medidas que estipula la normativa para la ejecución de sus actividades presenciales, pero tendrían que ser medidas que obviamente garanticen la protección de estas personas o mujeres gestantes y madres lactantes, ¿no? Bien. Tenemos también la resolución ministerial 050-2013, que establece los modelos y registros, ¿no? Que nos sirven como guía de referencia para hacer nuestros diversos documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de los registros obligatorios, como registro de capacitaciones, registro de inducción, registro de inspección, registros de monitoreos, registros de estadísticas, entre otros. Asimismo, nos sirve como referencia o guía básica para implementar nuestro sistema de gestión. Es decir, quieren ustedes implementar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo pueden encontrar como referencia el modelo en esta resolución, ¿no? Vamos a ir marcando los puntos que ya estamos, revisando. Ya revisamos ya revisamos el de acá, estamos en este punto. Bien, ¿qué más? En este documento también nos establece cómo hacer un plan anual de seguridad, cómo hacer un programa anual de seguridad, cómo hacer una matriz hiper bajo 3 metodologías, ¿no? Con modelos, cómo hacer, en este caso, los registros o la información adecuada para los registros obligatorios, ¿no? Cómo hacer un mapa de riesgos también. Entonces, son modelos, incluso acá tenemos lo que respecta a la línea base o la lista de verificación del cumplimiento de las disposiciones que deberemos implementar en cada organización, ¿no? Una lista referencial de cumplimiento, ¿no? Como una especie de auto-check, ¿no? En lo que respecta a cumplimiento legal, ¿no? Tenemos la resolución 148-2012, una norma relativamente también antigua, que nos dice o nos sirve como marco de referencia para los procesos de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para entidades públicas de carácter obligatorio y referencial para entidades privadas. Entonces, si en algún momento ustedes han visto formatos de la implementación, por ejemplo, de las actas de instalación, actas del proceso de escrutinio de votos para las elecciones del comité, entonces todos estos modelos o referencias nacen quizás de la guía establecida en la resolución 148, ¿no? Que es de carácter, nuevamente repito, obligatorio en entidades públicas y en entidades privadas es de carácter optativo, ya dependiendo de la gestión que deseen hacer cada organización, o a menos que manejen sus propios formatos alineados a sus requerimientos. Tenemos la resolución ministerial 480-2008, norma también relativamente antigua, donde nos indica el listado de enfermedades profesionales.
Y por favor, acá sí tienen que tener en cuenta algo muy importante. ¿Está bien? Debido al contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Nace, ¿no?, una normativa legal, que es la ley 31025, en donde incorpora al listado de enfermedades profesionales que da del año 2008, ¿no?, un listado de enfermedad ocupacional causada por el COVID, que apunta directamente, ¿no?, al listado de enfermedades, ¿no?, en el rubro de los servidores de la salud. Es decir, tengo un personal médico, de enfermería, que a causa del proceso de actividad o función para poder brindar asistencia directa a personal, ¿no?, que ha tenido casos confirmados, y por A o B hemos tenido un caso de contaminación debido a ello y fallecimiento del mismo o enfermedad, corresponde a coberturarlo por proceso de enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque debido a la actividad de alto riesgo que genera, en este caso, este personal de salud, es importante que haya sido incluido en la lista de enfermedades profesionales. Bien, obviamente esta normativa nace como resultado de la pandemia, así como otras normativas que obviamente no lo estamos contando el día de hoy, pero es importante quizás darles como referencia. Es muy sencillo ubicar toda la normativa relacionada a COVID y es abundante. Ustedes pueden ingresar a internet, solamente ponen normativa legal COVID-19 y les sale el listado completo, obviamente que pertenezca a la página web del Estado. ¿Está bien? Es muy sencillo. Si gustan, para el día de mañana, les puedo pasar el link para que ustedes puedan descargar toda la normativa legal. Bien. Tenemos la resolución 1312-2011, que establece los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Por ejemplo, yo tengo un puesto de trabajo administrativo, tengo un puesto de trabajo para labores de alto riesgo, como trabajos en altura. Tengo un protocolo para personal quizás que realice otro tipo de funciones o actividades. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, ¿no?, o nivel de riesgo, es importante establecer protocolos o tipos de exámenes médico-ocupacionales, porque no podemos pasar todos el mismo examen. Sería ilógico, porque no todos estaríamos entrando a un mismo nivel de riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, es importante establecer protocolos, ¿no? Algunos tendrán pues más incidencia a poder generar pues cuadros de exposición, ¿no?, a ruido, a exposición a gases quizás. Otros requieren de repente reflejos un poco más exigentes, por ejemplo, personal que hace conducción de vehículos, ¿no? Algunos necesitan pues un mayor nivel de percepción emocional y psicológica cuando se trata pues de evitar accidentes de trabajo. Entonces es muy importante tener protocolos para cada tipo de puesto o puestos específicos, ¿no?, en donde obviamente hay que hacer una serie de exámenes. Como resultado de eso, obviamente también vamos a tener un informe para ver si la persona es apta o no. Tenemos el Decreto Supremo 00398, que son las normas técnicas de seguro complementario de trabajo de riesgo, donde acá nos habla pues acerca de todo el proceso de cobertura, el proceso de implicancias, ¿no?, obligaciones y derechos, ¿no? Prácticamente donde se basa el SSTR, ¿no? Entonces es una normativa también relativamente antigua, al igual que, por ejemplo, la norma técnica o básica de ergonomía, que es la Resolución Ministerial 375-2008-TR, ¿no?, donde nos habla muchísimo sobre los límites máximos de cargas, ¿no?, para hombres y mujeres. Nos habla también acerca de los factores de riesgo ergonómicos, principalmente para movimientos repetitivos. Nos habla los límites establecidos para aspectos de iluminación, vibración, ¿no?, ruido, ¿no?, entre otros factores que pueda generar un disconfort hacia el trabajador y sobre todo un riesgo a su salud.
tenemos el decreto legislativo 1499, ¿no? Que es un decreto que establece, o como nace de la emergencia sanitaria, ¿no? Donde establece diversas medidas para poder garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los diversos trabajadores, como le explicaba en el marco de la emergencia sanitaria. En él, bueno, nacen cambios como en el aspecto de las capacitaciones, en el tema de la fiscalización e inspección laboral, ¿no? Algunas medidas exclusivamente debido a la emergencia sanitaria. Y aparte de estas normativas, como les había comentado, nacen otras normativas que son de carácter sectorial. Como habíamos indicado, hay empresas que trabajan en el rubro minero, en el rubro construcción, en el rubro industria, hidrocarburos, pesquería, entre otras, y cada una de estas tiene normativas aplicadas a su sector. Entonces, aparte de estas normas que hemos comentado, es importante abarcar este enfoque, ya que no podemos extender para cada sector, si no, nunca daríamos abasto a esta capacitación. Pero quizás sería motivo de, en algún momento, de otra masterclass, ¿no? Donde se apliquen normativas exclusivamente a los diversos sectores económicos, ¿no? Entonces, es muy importante dar referencia a ello, ya que el marco legal que aplica a cada tipo de organización, si se dan cuenta, va a ser un poco más extenso. Y también tenemos las normativas técnicas peruanas, que son un marco referencial, en algunos casos obligatorio y también optativo, que va a quedar mucho a conveniencia de las organizaciones. ¿Cuándo una norma técnica peruana se vuelve obligatorio? Cuando una normativa legal lo refiere. Si yo tengo una normativa legal donde hace referencia a una norma técnica peruana, esa norma técnica peruana se vuelve obligatoria. Caso contrario, sería una norma optativa por la organización. Y obviamente las normas técnicas peruanas nacen como referencia a las normas técnicas internacionales, ¿no? Eso para que ustedes tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, ahorita están preparando una norma técnica para el enfoque ergonómico, que va a ser la primera norma técnica en lo que respecta a ergonomía. Bien, entonces para que ustedes tengan una idea. Entonces, eso es lo que respecta al marco normativo, entonces, en seguridad y salud en el trabajo. No sé si tuviesen alguna pregunta o consulta antes de pasar con la ley 29783, por favor. A ver, me comentan. Buenas noches, ingeniero Carlos. Te saluda Juan Bonifaz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, estaba viendo que hay la nueva ley que ha salido, que es la 31025, si no me equivoco, en el mes de junio, me dice. En esa ley todavía no ha salido su reglamento. Ya, miren, en esos casos, a ver, es un poquito aquí, ya es un aspecto, ya podríamos decir, de abogados, un aspecto legal. Lo que pasa es que cuando nacen las normativas legales, ¿no? O leyes, ya queda conveniencia de las organizaciones o bien esperar una normativa de decreto supremo, que es el reglamento del mismo, o ya irlo implementando. Al final, toda ley va a corresponder a un decreto supremo, que obviamente, si bien es cierto, no es que sea de carácter inmediato. Solamente vamos a retroceder unas imágenes, por favor, para que tú solamente tengas una referencia con este ejemplo. Mira. Tenemos la ley 29783. La ley 29783 se hace o se promulga en el mes de agosto de 2011. Y recién su reglamento sale en abril del 2012. ¿Cuántos meses pasaron? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno, abril. Contándolo, son prácticamente 8 meses. Si se dan cuenta, al final se genera el decreto supremo de obligación. Sin embargo, está bien, solamente iniciamos con una ley que obviamente de trascendencia es importante cumplir, ¿no? Entonces, muy aparte del cumplimiento, las leyes salen para que puedan efectuarse, porque al final esto beneficia al trabajador. Entonces, generalmente a veces las organizaciones, por un aspecto más de cuidado, lo ejecutan, porque sabe que les va a generar incumplimientos e incluso les puede generar, pues,
unos contras a la gestión de salud. Entonces, solamente hay que hacer una referencia si es que nuestras trabajadoras gestantes o madres lactantes deberían estar haciendo trabajo presencial. Imagínense las implicancias de salud que podríamos generar a ellas y a sus menores, o en este caso el hijo que está por nacer. Entonces, por ese motivo, muy aparte de esperar un decreto supremo, que ya sabemos cuánto más o menos en el Perú llega a demorar, es imprescindible de que ya lo puedan ir a ejecutar. Aparte de haberse efectuado, o quizás ya nos gana el estado de emergencia sanitaria, quizás, ¿no? Quizás hasta la emergencia sanitaria acaba antes de haberse emitido decreto supremo. ¿De qué sirvió? Si ya prácticamente ahí se incumple la normativa, porque recuerden que solamente es en estado de emergencia sanitaria, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay normativas legales que han quedado en carácter de ley, más nunca han sido emitidas bajo decreto supremo, ¿no? Entonces, ¿las empresas lo aplican? Sí. ¿Es de carácter legal? Sí, pero en algunos casos no es de cumplimiento obligatorio. ¿Está bien? Entonces, ya conociendo estas normativas, vamos a entrar directamente a la ley 29783 y obviamente sus modificatorias. Ahora, las modificatorias no es que me altere la estructura de la ley 29783. Lo único que hace es cambiar o modificar uno o varios artículos. ¿Está bien? Entonces, la estructura que ustedes ven aquí, esta es la estructura de la ley 29783. Que en principio no es tal cual ustedes lo ven aquí, sino que yo lo he puesto de manera ordenada, con números y subdivisiones, para que ustedes puedan tener una referencia de su estructura. ¿Está bien? Podríamos clasificarlo en 7 títulos, ¿sí? Y cada título, algunos tienen 1 o más capítulos. Como por ejemplo, el título 3 tiene 2 capítulos, el título 2 no tiene capítulos. Incluso el título 4 tiene hasta 6 capítulos, y así, indistintamente, cada título tiene una serie de referencias que hay que tener en cuenta. Entonces, para que ustedes no se pierdan, entonces, esta es la estructura que yo he podido elaborar para que ustedes se puedan referenciar. Por ejemplo, si yo quiero ver derechos y obligaciones, me iré al capítulo 1 del título 5. Si yo quiero ver la política de seguridad y salud en el trabajo, me iré al capítulo 2 del título 4, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, accidentes de trabajo, dependiendo, ¿no? Si es notificación, me iré al título 4, en el capítulo 4, ¿no? Y obviamente en la implicancia de notificaciones, ¿no? Entonces, es así más o menos la estructura para no perdernos cada vez que yo quiera encontrar un documento. Obviamente que no todos los documentos de gestión de seguridad, todo va a ser bajo un título. Tengo que encontrar en sus diversos artículos si es que hay una obligación o no con respecto al mismo, ¿no? Que eso es lo que vamos a aprender a continuación. Bien. Entonces, vamos a iniciar entonces con la estructura, ¿no? Principalmente de los principios de la ley 29783. ¿Está bien? Entonces, la ley 29783 tiene principios que enmarca su gestión y por lo tanto corresponde a 9 principios, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta durante nuestra gestión. ¿Ya? Dentro de estos principios vamos a iniciar con el primer principio que corresponde a la prevención. ¿Está bien? Este principio de prevención lo que busca es que los empleadores, ¿está bien? Los empleadores garanticen en sus centros de trabajo, ¿no? Los mecanismos, medios o condiciones, ¿para qué? Para proteger la vida, la salud y sobre todo el bienestar de sus trabajadores. Asimismo, debe considerar los diversos factores sociales, laborales, ahora más que todo en esta pandemia, biológicos, ¿no? Incluso que permita diferenciar en función al sexo, si es personal femenino o masculino, ya que no todos los
géneros podríamos hacer lo mismo. Una mujer o un varón no va a poder levantar el peso para una manipulación manual de cargas de manera igual. Hay una cierta diferenciación. Más aún el carácter de vulnerabilidad, por ejemplo, si es una persona gestante o lactante, entre otros, ¿no? Asimismo, incorporando pues las medidas de prevención de los diversos riesgos relacionados a su salud. Entonces, prácticamente el principio de prevención lo que busca es establecer una protección a la vida, a la salud y el bienestar del trabajador. Hay que cuidarlo, ¿no? Eso es lo que nos dice la normativa y eso es lo que tiene que garantizar, ojo, garantizar el empleador. ¿Está bien? Tenemos el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad es donde el empleador o la empresa tiene que asumir todas las implicancias relacionadas a su gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas implicancias pueden ser económicas, pueden ser implicancias legales o cualquier implicancia de índole relacionada a las consecuencias producto de los accidentes y enfermedades ocupacionales que puede sufrir en este caso un trabajador. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Una persona fallece, una persona quede incapacitada de manera permanente, ¿no? Contrae una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces hay implicancias de multas, sanciones e incluso aspectos de indemnización. Entonces el empleador no puede hacer caso omiso al mismo. Hay un principio de responsabilidad que le permite generar la obligación de generar un aspecto de sumisión económica a este tipo de situaciones. ¿Está bien? No es que ya, listo, dejo de entender sobre esta situación, es decir, ocurrió el accidente, listo, ya ha sido responsabilidad del trabajador. No, no es así. La normativa nos indica de que hay un principio de responsabilidad y eso lo asume el empleador. ¿Está bien? Indistintamente de quién lo efectúe. ¿Está bien? Siempre y cuando aplique dentro del marco normativo, ¿no? Para eso hay que investigar, hay que determinar las acciones, ¿no? Igual hay responsabilidad. Tenemos el principio de cooperación, ¿no? Por ejemplo, el Estado, las empresas o los empleadores e incluso los trabajadores, ¿no? Y asimismo las organizaciones sindicales, ¿no? Establecen pues mecanismos de coordinación y cooperación permanente a fin de generar pues una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. No es que todos caminen por su lado, ¿no? Entonces, por eso cuando existen pliegos sindicales, existen acuerdos de Estado o medidas establecidas por el gobierno, existen pues disposiciones de los empleadores o a través de gremios o a través de conjuntos o asociaciones, ¿no? Donde comienzan a integrar pues ideas o mejoras para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo nace de un principio de cooperación. ¿Está bien? ¿Para qué? Para beneficiar a todos, ¿no? Tanto al Estado, al empleador, como al trabajador. ¿Sí? Tenemos el principio de información y capacitación. Uno se preguntará, ¿qué es este principio? Bueno, el principio de información y capacitación es que las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben de las empresas o del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación relacionada ¿a qué? A seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en la tarea que van a desarrollar, ¿no? Teniendo énfasis en los peligros y riesgos relacionados a su puesto. O sea, prácticamente la capacitación que nosotros realizamos, la inducción que nosotros realizamos, estaría dando en principio cumplimiento con este principio de información y capacitación. ¿Está bien? Entonces es muy importante de que sepan de que la idea es que en todo nuestro proceso, sistema de gestión, se cumplan los principios. Entonces, poco a poco hay algunas herramientas de gestión que van a permitir dar cumplimiento a ello, ¿no? Tenemos el principio de la gestión integral, ¿no? La gestión integral es lo que debería implementar el empleador para promover de que la gestión de seguridad y salud en el trabajo esté alineada a la gestión general de la empresa. A veces muchas empresas apuntan a tener una misión y visión,
generar rentabilidad, generar pues valor agregado que les permita generar pues un mayor ingreso. Pero eso no tiene que ser a costas de dejar de lado el aspecto de seguridad y salud, no. O sea, tiene que todo estar encaminado e integrado dentro de el plan estratégico de la organización. No pueden estar encaminados a destinos diferentes o objetivos diferentes, ¿sí? Tenemos el principio de atención integral de la salud, donde obviamente todo trabajador que en algún momento pueda sufrir un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, tiene, ojo, escuchen bien, tiene el derecho a las prestaciones de salud necesarias, ¿sí? No es que ocurre un accidente o enfermedad, no significa de que yo recién voy a investigar y recién la atiendo. No, la atención tiene que ser inmediata y es un derecho del trabajador. Por lo tanto, se le tiene que brindar las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta que el trabajador se recupere o quede rehabilitado del accidente ocurrido. Luego de ello, generar el proceso de reinserción o, en este caso, reincorporación laboral, para que desempeñe su función como antes lo hacía. Luego de eso ya se verán las implicancias de asumir pues, los gastos, de ver si aplicó el SSTR o no. Entonces ya es un proceso de investigación. Pero de que se la atiende de manera integral, se atiende, ¿no? Tenemos el principio de consulta y participación. Este principio de consulta y participación hace referencia a que, en este caso, el gobierno o el Estado promueve mecanismos de consulta y participación, en este caso, por parte de los empleadores y los trabajadores, ¿no? Para eso que establecen una serie de mecanismos que permiten hacer una interacción entre ambas partes, ¿no? Todo lo relacionado también a materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el principio de primacía de la realidad, donde es un principio que a veces en muchos casos de inspección se da, ¿no? Por ejemplo, tenemos empleadores, trabajadores y representantes, ¿no? Que obviamente realizan el cumplimiento a sus diversas funciones, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos un empleador que menciona haber realizado pues un proceso de simulacros de sismo, generó registros, hay firmas, entre otros aspectos, ¿no? Pero cuando se consulta con el personal nos damos con la sorpresa de que nunca ocurrió un simulacro de sismos, nunca hubo participación, esas firmas no corresponden al personal y prácticamente hay información adulterada o mal elaborada que no trasciende en este caso con la realidad. Entonces, esta discrepancia entre el soporte documental, porque hay un registro, y la realidad, nos indica que el principio de primacía de la realidad hace referencia de que lo que se va a constatar es lo que manda la realidad. Es decir, si nunca hubo, no hay evidencia que sustente realmente lo mismo, muy aparte de la parte documentaria, va a primar la realidad de lo que se suscite en las entrevistas o información que se ha podido validar o dejar constancia en ese momento. Y esto es mucho lo que generalmente a veces las empresas pecan de incumplimiento porque a veces regularizan documentos, hacen una serie de gestiones administrativas que al final solamente queda en papel, pero nunca ha sido efectuado o implementado en su gestión, ¿no? Y por último tenemos el principio de protección que hace referencia a los trabajadores tienen pues un derecho a que el Estado, ojo, al Estado, y también por parte de los empleadores o empresas, ¿no? Tienen que asegurar las condiciones de trabajo dignas para desempeñar su función, ¿no? Obviamente donde garantice un buen estado de vida saludable, física, mental y socialmente, para que pueda efectuar pues su trabajo de manera continua, ¿no? Por lo tanto, el ambiente de trabajo tiene que ser seguro, saludable, y las condiciones de trabajo tienen que ser compatibles con su bienestar y su dignidad. Entonces, a veces vemos muchos ambientes de trabajo donde no se presta para ello, a pesar de estas consideraciones, el personal, porque busca un trabajo, sabe que lo requiere, necesita llevar algún sustento pues, económico a su hogar,
a veces acepta diversos tipos de trabajo que incluso son riesgosos, son de carácter de implicancia a su salud, ¿no? O seguridad, y a pesar de eso acepta, ¿no? A costa, ¿no? De su vida incluso, ¿no? Entonces, para ello, el gobierno o el Estado establece principios de protección que garantizan, pues, de que las empresas y el Estado supervise y valide de que estas medidas sean más eficientes, y el proceso de fiscalización y el reporte también por parte de los trabajadores permita más adelante generar una adecuación de estas empresas. Caso contrario, van a tener que terminar cerrándolas, ¿no? Entonces, es muy importante que el Estado participe de manera eficaz para que estas personas en algún momento ya no formen parte de las estadísticas de accidentes mortales o accidentes de trabajo. La idea es bajar esa tendencia. Bien, tenemos entonces estos principios. Vamos ahora con el título 1, que es el objeto de la ley. ¿Qué es lo que busca la ley de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, lo que busca es generar o promover una cultura de prevención de riesgos o una cultura de seguridad en nuestro país. Ese es el principio o el objeto de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para eso, obviamente, el Estado, ¿no? A través de su rol de fiscalización, ¿no? Y a través de la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales, permiten de que a través del diálogo social, ¿no? Se genere, pues, una promoción, una difusión y el cumplimiento de las normativas legales en esta materia, ¿no? Entonces, garantizar de generar una cultura de prevención. Ahora, esta normativa, uno se preguntará, ¿a quién abarca? ¿No? ¿Es a todos? Bueno, acá eso nos especifica el artículo 2. El artículo 2 de la normativa nos indica de que esta ley es aplicable a todos los sectores económicos. Escuchen bien, esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. No, yo soy una empresa pequeña, soy una empresa grande, ¿no? Soy una empresa minera, soy una empresa de transporte, de construcción. No, esta ley les aplica a todos. Asimismo, comprende a todos los empleadores y todos los trabajadores, bajo el régimen laboral de la actividad privada, ojo, de la actividad privada a nivel de todo el territorio nacional, o sea, todo el país. Asimismo, implica a trabajadores y funcionarios del sector público, ojo, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. Yo tengo una empresa de una sola persona, también aplica estas disposiciones. Bien, ¿qué más? El artículo 3, normas mínimas. ¿Qué nos dice la ley 29783? Que esta ley establece las normas mínimas requeridas para la prevención de riesgos laborales. Es decir, los empleadores o las organizaciones pueden ir un poco más allá, pueden establecer medidas más exigentes. Pero lo mínimo es lo que contiene la ley 29783, obviamente su reglamento. ¿Qué más? Tenemos dentro del título 4, no estamos adelantando algunos puntos porque no es que hablemos artículo por artículo, vamos a hablar las partes más importantes y principales. El título 4 nos indica de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a través del capítulo 2, nos indica de que toda organización tiene que contar con una política de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, vamos a enmarcar acá con un cuadro, o mejor con un check, para ver todos estos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta. A ver, la política del sistema de gestión, ¿sí?, tiene que exponer por escrito, ojo, tiene que exponer por escrito lo siguiente. Primero, tiene que ser específica para cada organización. Es decir, la política no es la misma para la empresa A que la empresa B. Es apropiada a su tamaño. Ya habíamos indicado el tipo de implicancias en peligros y riesgos que abarca una empresa pequeña y una empresa grande. A la naturaleza de sus actividades, ¿no? Ya habíamos indicado de que el tipo de rubro o actividad conlleva a más o menos riesgos relacionados a comparación de otros, ¿no?
También tiene que ser concisa, está redactada con claridad para entendimiento de todos los trabajadores. Si no, prácticamente la política se está haciendo para pocas personas que lo van a entender y no es la idea. Debe estar fechada. ¿Por qué debe estar fechada? Para saber si requiere un proceso de actualización más adelante. Hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o el representante de mayor rango. Esto lo voy a resaltar, ¿no? Firma o endoso del empleador o representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Por eso vemos en las políticas la firma del gerente general. Ahora, ¿por qué es importante la firma de él? Porque de esta manera estamos garantizando que el máximo representante de la organización o empresa está dando validez a una política, dando cumplimiento a los compromisos o dando la información de los compromisos que tiene la organización, ¿no?, con los trabajadores y con las diversas partes interesadas, ¿no? Por eso la firma del mismo, ¿no? Entonces es importante que se cuente con él. ¿Está bien? ¿Qué más? Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que esta política tiene que ser difundida en varios medios. Tiene que ser fácilmente accesible a todas las personas, ¿no? Por eso tenemos que ubicarlas en puntos estratégicos, ¿no? Entonces, prácticamente tiene que estar al alcance de todos, ¿no? Tiene que ser actualizada periódicamente. Acá no nos indica el tiempo. ¿Ya? Por ahí hemos escuchado a veces varias capacitaciones o implicancias en donde tiene que cambiarse cada año, cada 2 años. No, no es así. La normativa legal no establece un límite en lo que respecta a la actualización del mismo. Sin embargo, a manera de recomendación, es importante de que si los planes estratégicos o los planes de la organización cambian cada cierto tiempo, cada 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, y sabemos que nuestro plan de seguridad o políticas está alineada a estos planes estratégicos, se sobreentiende de que cada cierto tiempo que yo hago los cambios en mi organización, debería también contemplarse cambios para la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no, prácticamente tengo una política que estuvo alineada a mi gestión anterior hace muchos años, ¿no? Y que ya cambiaron los planes en la organización y sigue con los mismos criterios anteriores. Y no es así. Entonces, no está apuntando al mismo objetivo. Entonces, tiene que actualizarse, ¿no? Y ponerse a disposición de las partes interesadas externas. ¿Quiénes son las partes interesadas externas? Proveedores, clientes, el Estado, la comunidad, entre otras. Por eso que muchas organizaciones a través de sus redes sociales o a través de sus páginas web publican sus políticas de seguridad y salud en el trabajo para conocimiento público. Está siendo disponible a todas sus partes interesadas sabiendo que están dando cumplimiento a esos compromisos. Bien. Entonces borramos todo esto y pasamos a la siguiente, ¿no? Tenemos ahora la organización del sistema de gestión de seguridad, que forma parte del título 4 también, ¿no? Hay que contar registros dentro de nuestro sistema de gestión. Y habíamos hablado que estos registros los vamos a encontrar en la resolución ministerial 050-2013. ¿Ya? Si por A o B se perdieron en esa parte, a ver, vamos a poder anotar acá. Esto ustedes lo van a encontrar en la resolución ministerial 050-2013 TR. ¿Está bien? Para mayor referencia con respecto a los registros obligatorios, ¿no? Entonces, estos registros obligatorios, ¿no?, en algunos casos van a estar en archivo activo y pasivo. Lo importante es que cada registro tiene un tiempo relativo de conservación, que eso lo vamos a hablar con mayor detenimiento el día de mañana. Pero a manera de resumen, por ejemplo, en el caso de registros de enfermedades ocupacionales, por ejemplo, se conservan por un periodo de 20 años, ¿no? Entonces, así vamos a tener registros que van a variar en lo que respecta a tiempos, ¿sí? Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva,
tenemos la organización del sistema de gestión, donde esta organización prácticamente establece la conformación de los comités de seguridad en el artículo 29. En empresas que tienen menos de 20 trabajadores, no se conforma un comité, se conforma el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ambos son los intermediarios frente, o en coordinación, que van a entablar un proceso de diálogo, de consulta y sobre todo de respuesta a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que se vuelva efectivo pues nuestro sistema de gestión de seguridad, En el caso, por ejemplo, del comité, hay un grupo de representantes de los trabajadores, un grupo de representantes del empleador, en igual número para poder asumir un organismo paritario, donde obviamente de manera periódica se reúnen para ver todos estos asuntos de seguridad. Bien. Tenemos el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que lo comentamos al inicio, Muchas empresas lo implementan, está bien, no hay ningún problema. A veces no depende mucho del número de trabajadores para implementarlo. Si lo quieren hacer, está bien. Sin embargo, la normativa legal establece de que las empresas con 20 o más trabajadores sí tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes quieren encontrar la referencia de cómo elaborarlo, ya habíamos indicado que lo pueden encontrar en la resolución ministerial 050-2013-TR. Empresas de menos de 20 no es obligatorio, ya queda facultad si lo hacen o no. Artículo 35 nos habla de las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad. ¿Qué nos dicen esas responsabilidades? Por ejemplo, que tienen que entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno, por ejemplo. ¿Qué más nos dicen? No realizar o realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que dependiendo del sector, por ejemplo, si es construcción o minería, las capacitaciones van a ser aún más. Tenemos que adjuntar al contrato de trabajo las descripciones de las recomendaciones de seguridad. Por eso vemos a veces una hojita más en nuestro contrato, O a menos que se entregue bajo otro documento, bajo cargo, y que se nos entregue al inicio de nuestras labores de inicio, en la empresa. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación. Por ejemplo, tengo personal representante del comité, tengo personal brigadista, tengo que brindarles las facilidades para que se preparen y reciban cursos de formación. A veces las áreas de producción, las áreas de servicio dicen, no, ese trabajador no puede salir de su área. Estamos poniendo trabas y no estamos brindando las facilidades respectivas. Por eso es muy importante la implicancia y la coordinación. Y todo también recae en la manera correcta de cómo hacerlo. Si sabemos que hay cierta dificultad para que el personal operativo salga de sus puestos para hacer ciertos cursos o talleres o programas de capacitación, lleguen a un acuerdo con la parte, en este caso, de la jefatura o supervisión. Una fecha concreta donde posiblemente sí se puede realizar y asimismo no implica un impacto para ninguna de las partes. Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical o los representantes de los trabajadores, incluso el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto hay que exhibirlo en un lugar visible. ¿Está bien? Eso es muy importante. Tenemos en el capítulo 4, en la planificación, la elaboración de la línea base. ¿Eso dónde lo vamos a realizar? Tomando como referencia el checklist o la lista de verificación que vamos a encontrar también en la resolución ministerial 050-2013. Es una línea base donde nos indica, pues, en qué grado estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión y a partir de ahí será nuestro punto de partida para nuestra planificación y los planes de acción. Bien, la evaluación del sistema de gestión hace referencia a las investigaciones de los accidentes, enfermedades y incidentes. Obviamente tenemos que encontrar la causa principal y bajo ello hay que establecer planes de acción. Vamos a establecer auditorías de nuestro sistema de gestión de seguridad, que eso ya le hemos hablado al inicio. Importante ser
o realizarse la auditoría legal por un auditor autorizado con resolución, ¿no?, para hacer el establecimiento de nuestras auditorías. En empresas de bajo riesgo se realiza cada 3 años y empresas de alto riesgo cada 2 años. Capítulo 6, en el título 4, acciones para la mejora continua, habíamos indicado de que nuestro sistema de gestión no debería parar, siempre tiene que tender hacia la mejora. Entonces, tenemos que apuntar a mejorar nuestros objetivos, resultados, que las investigaciones estén muy relacionadas a poder eliminar esas causas raíz, ¿no? Establecer recomendaciones por parte del comité, ¿no? Ver que hay normas que se actualizan y hay que adaptarnos a ello. Entonces, todas estas medidas forman parte de la acción de la mejora continua, ¿no? En el título 5 vamos a tener derechos y obligaciones del empleador, que son muy diversas, casi todo lo que hemos hablado el día de hoy, y de los trabajadores también. Más que todo acá es más específico, qué debe hacer, qué no debe hacer. Por ejemplo, ¿no?, el trabajador está obligado a notificar la ocurrencia de un accidente o incidente exacto, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que hacer uso de los medios o controles eficientes para garantizar cualquier posibilidad de lesión, ¿no?, o daño que implique, pues, durante su desarrollo de sus actividades también. ¿Qué más? Tenemos, pues, las políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales, ¿no? Tenemos que informar, ¿no?, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todo accidente mortal. Aparte de eso, los incidentes peligrosos, ya habíamos indicado que hay una plataforma. No se olviden, esta parte de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, en lo que respecta al reporte, lo vamos a tocar el día de mañana, ¿sí?, con mayor detenimiento. Donde ustedes van a ver a través de una diapositiva dónde ingresamos, cómo registramos, cómo establezco la notificación de un accidente mortal y cómo un incidente peligroso. No es nada complejo, solamente tendríamos que tener al alcance el usuario y contraseña o clave SOL de la organización. A veces no tenemos acceso a esta información, por eso es muy importante saber quién está a cargo de esos claves o usuarios, porque esa es la persona que nos tendrá que brindar la información, o esas personas serán las personas que tendrían que llenar la información ante la ocurrencia de estos eventos, ¿no? Muy bien. Y lo que respecta al proceso de investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales. Habíamos indicado que hay registros para la inserción de los datos de investigación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que tiene que ser realizado. Eso lo vamos a ver también con mayor detalle el día de mañana. Bien. Entonces, esto corresponde entonces a la primera parte de la gestión en lo que enfoca a la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo y fiscalización por parte de SUNAFIL. El día de mañana ya